Buenas noches amigos de YouTube. Hoy, el señor Alien les trae unas creepypastas, espero y les gusten. Comencemos. Creepypasta, la anciana del dedo largo. Sabido es por cualquier conductor profesional que a cierta hora comienza a reinar lo sobrenatural. Hay una hora, y un recorrido que los autobuses evitan, pues no exagero con decir que está en juego la vida. Dicen que existe un lugar en la ciudad que a determinada hora los autobuses quieren evitar. Sucede de noche, bien tarde por la madrugada, a la hora de duendes, gnomos y hadas. Cuando el conductor observa que ya no hay pasajeros, comienza su martirio. De nada sirven sus ruegos, un sudor frío recorre su espalda mientras a toda velocidad regresa a su morada. De pronto y sin aviso tocan su hombro o un susurro en su oído. Aquí me bajo, deténgase pronto. El conductor no lo puede creer, estaba solo, no había pasajeros con él. Lentamente se da vuelta para ver de quién se trata y al fondo, bien lejos, una anciana se encuentra parada. El pobre hombre temblando abre la puerta de atrás. La extraña mujer sonríe y comienza a bajar. Bajo la pálida luna el autobús continúa su camino. El conductor arriba reflexiona lo acontecido. Sus colegas tenían razón, el mito es exacto. Pobre hombre, conoció a la anciana del dedo largo. Esta creepypasta se llama Tres velas. Cuando desperté, la oscuridad era tan profunda que ni siquiera una noche sin luna ni estrellas podía estar sumida en un abismo más insondable. Lo que vino después de la oscuridad, fue la bofetada que me pegó el nauseabundo olor que impregnaba el lugar. Era intenso, asqueroso, el mismo olor que piensas encontrar en un montón de excremento, en la carne putrefacta de un perro muerto, con los huesos rotos y la sangre mojándole el pelaje infestado de pulgas. El asco fue tan agudo y penetrante como una cuchillada en el corazón, que sin darme cuenta, me encontré vomitando sobre un suelo desconocido. En tercero, llegó el silencio. Ni un ruido había en aquel desconocido lugar, fuera del sonido de mi ruidosa y entrecortada respiración, los audibles latidos de mi corazón. El silencio era tan anormal, tan perfecto y frágil, que debía venir de otro mundo. Finalmente, después de que los síntomas físicos tuvieran lugar, vino algo peor: el horror. Porque, cuando me pregunté dónde estaba, no obtuve respuesta. Me cuestioné, sintiendo mi corazón acelerarse, cómo había llegado aquí. Pero el verdadero clímax de mi terror, ocurrió cuando me pregunté quién era, y a pesar del esfuerzo, a mi mente no vino el recuerdo de un hombre, un rostro, una familia. No era nadie. Arrodillada, temblando, sudando. No fui capaz de nada más que permanecer petrificada. Porque tenía esa sensación angustiosa de saber que, a pesar de la falta de ruido y vida, no estaba sola. Había algo en la habitación. Quise gritar, pero ni siquiera pude abrir mis labios. No sé dónde estoy, no sé quién soy. Algo tomó mi hombro. Me hizo estremecerme de pies a cabeza, erizándome los cabellos de la nuca. Como la garra de una de esas bestias con cuernos que los artistas pintan en sus lienzos, atravesando cuellos con sus uñas, bebiendo la sangre de las cabras y seduciendo a vírgenes doncellas. Y mi garganta se desgarró, venciendo a mi aterrorizada petrificación, en un agudo grito. Entonces, todo se vuelve aún más oscuro de lo que ya era. Cuando desperté, el olor y el horror seguían ahí. La única diferencia, era la luz. Escasa. La luz de 3 velas era suficiente para mostrarme la habitación, a excepción de los rincones más alejados, perdidos en las tinieblas, sumergidos en lo oscuro. La habitación estaba desnuda, totalmente vacía. El único adorno en sus paredes pelonas, era él. Desde ahí arriba me está mirando, veo su rostro de engañoso beato empapado en lágrimas de sangre, sus ojos de fingido dolor y pureza, la carne de su cabeza desgarrada por la corona de espinas, sus manos y pies atravesados por clavos de hierro oxidado. Su piel derramando sangre, manchando la cruz de madera donde está clavado. Ese es el hombre por el cual estoy aquí. No recuerdo ni nombre, no sé quién soy,
Pero como criatura recién nacida que se prende a los pechos de su madre, el instinto, salvaje e impulsivo, más fuerte que la razón, me hizo odiar a aquel hombre, y culparlo de todos mis males. Fue entonces, cuando el característico ruido de una forzada respiración me hizo volver a la realidad. Y con la sangre congelada y el corazón detenido, me giré. Nunca he visto unos ojos tan azules. La chica tenía el rostro hinchado, con un ojo de un preocupante y putrefacto color morado, un derrame sanguinolento en su ojo izquierdo. Sonreía con una incongruente y enfermiza alegría, dejándome ver sus encías negras y desprovistas de dientes. Abrí la boca para gritar, pero ella cubrió, con una agilidad inesperada, mis labios, provocando que mis gritos fueran solamente gemidos ahogados. Nos miramos a los ojos, entre las tinieblas, sin pronunciar palabra, una vez que mis gritos se hubieran apagado. Ella me penetró con esos tristes ojos azules y me acarició las mejillas. Se los llevaron a todos, me susurró, aún sin quitarme las manos de encima, sus ojos desquiciados fijos en mí. Menos a nosotras tres. Miró de reojo un bulto hecho un ovillo en una esquina, apenas visible. Pero no tardarán en venir, no señor. Nos van a exterminar como ratas, nos aplastarán hasta desparramarnos los sesos, quebrarnos el cráneo, bañarnos en agua hirviendo para que se nos despelleje la piel. ¿De qué hablas? Pregunté, con un hilo de voz. ¿En dónde has estado, chiquilla tonta? ¿Que no los viste? No esperó a que yo respondiera, y continuó, con un tono más agudo, estábamos rodeadas de muertos. Algunos tan viejos que no eran más que un montón de huesos con piel podrida atravesada de gusanos. Otros tan recientes que todavía respiraban con suavidad, como un bebé, pero ya estaban muertos porque les habían sacado los ojos, cortado la lengua y los genitales, vaciado hasta la última gota de sangre. ¿Quiénes? ¿Quiénes les hicieron eso? Ellos. Respondió simplemente, y de reojo miró al hombre de la cruz, que nos observaba con sus ojos adoloridos. Esos malditos, los mismos que nos han estado matando desde el principio de los tiempos, no se rendirán hasta vernos a todos muertos. Pero ellos ya están muertos. Todos lo estamos. Sus palabras me provocaron tal impacto, que no pude hacer nada. Ni asentir, ni musicar palabra alguna. Me abrazó, hablándome de ellos con tal angustia y odio que terminé aterrada, sin saber nada más que yo los odiaba. Me aseguró que no había manera de escapar, y no pude hacer otra cosa que creerle. Me convenció de esperar la muerte pacientemente, pero yo no quería hacerlo. El suelo estaba cubierto de excremento, sangre seca, orines de rata, cucarachas y gusanos. Había tanta porquería que su olor provocaba náuseas. Me obligó a callar, de pronto, rogándome por silenciar mis sollozos con un débil siseo. Un ruido metálico me hizo sobresaltarme. Pero para la chica de ojos azules parecía significar algo. Se mantuvo quieta y atenta. «Ya vienen por mí», dijo solamente. «No». Grité, aferrándome a ella con toda la fuerza de la que fui capaz, aterrorizada. «No». Se puso de pie, solemne, dispuesta a enfrentar a la muerte. Hubo otro ruido, seguido del sonido de unas brutales y risueñas voces ahogadas. Y entonces, la luz se volvió tan intensa que creí que me quedaría ciega. Me cubrí el rostro con las manos, con los ojos quemados por tanta intensidad luminosa. ¿Quiénes eran? ¿Fantasmas, demonios, bestias? Daba igual. Escuché sus fuertes pisadas, su extraño lenguaje incomprensible, los gritos agudos de la chica que me destrozaban los oídos, me hacían gritar con ella, pues su desgarrador dolor debía ser tan intenso que yo misma lo sentía. Oí, con espanto, como aquellos seres misteriosos la golpeaban, haciendo del crujido de sus huesos, sus sollozos y sus gritos una melodía macabra.
Abrí los ojos, y solo vi sus sombras, dos seres enormes e imponente, llevándose a rastros a otra figura pequeña y delgada, que se aferraba al suelo con sus largas uñas, rompiéndoselas en el camino. Me abalancé, ciega hacia la luz, quería salvarla. Hubo un ruido. Un dolor intenso en mi mano se llevó la luz también. Y con ella, a la chica de ojos azules y las misteriosas sombras que se la llevaron. Un líquido caliente comenzó a derramarse de mi mano, y supe que era sangre. Me habían golpeado la mano, quizás con una pesada puerta. Me hice un ovillo en el suelo, apretándome la mano ensangrentada con la mano sana. No me di cuenta cuando me desmayé. Cuando desperté, solo quedaban 2 velas encendidas. El bulto inerte se había convertido en una figura de larga melena pelirroja, que lloraba, abrazada a sí misma en un rincón. No quise acercarme a la luz para ver mi mano adolorida. La criatura llorona estaba sumida en su angustioso llanto y sus incomprensibles gemidos. Me arrastré entre la porquería hasta ella, y estiré el brazo para tocarla, pero me alejó de un histérico manotazo. No grites o vendrán. La advertí, recordando con un nudo de voz los ensordecedores gritos de la chica de ojos azules. Que vengan. Rugió ella. Ya me lo han quitado todo. Soltó las peores palabrotas que yo pudiera imaginar, y terminó cantando una melodía sin letra, pero que llegó a mi mente como el trauma de un niño. Cuando recordé que era una de esas canciones que las personas cantaban al hombre de la cruz, entendí quién era yo. Yo era judía. No tardaron mucho en llegar, seguro por la angustiosa voz de la chica cantando lo que para nosotros, incluyéndola a ella, eran mentiras. Y por esas mentiras, por esas creencias, estábamos aquí. Lo recordé todo, y quise jamás haberlo hecho. Hubo un ruido metálico, seguido de la intensa luz. ¿Cuándo terminaría todo? Pero esta vez, henchida del odio y el horror, no cerré los ojos, ni me cubrí el rostro. Miré a la luz hasta que me acostumbré a ella, y entonces los vi eran horrendos. Peor que cualquier bestia, sus ojos estaban poblados de esa macabra locura insatisfecha, sus pieles estaban manchadas de sangre, y en sus manos había instrumentos de matanza terroríficos, que ni en mis peores pesadillas podría imaginar. Y a pesar de la angustia de vivir en el encierro y la tortura, los excrementos y el dolor, el miedo a morir fue mayor. Sentí un líquido caliente entre mis piernas, seguido del intenso olor de la orina. Uno de ellos se acercó a la pelirroja, y de un golpe la hizo desmayarse. Yo temblaba tanto como jamás en mi vida. Se la llevaron en silencio, porque ni ella ni yo éramos capaces de gritar. Cuando la luz se apagó, pude moverme. Me paré, y con mi mano herida y mi ropa manchada de sangre, sudor, orina y lágrimas, me abalancé sobre el hombre de la cruz. Lo tomé entre mi mano sana, y lo lancé con todas mis fuerzas hacia algún rincón de la habitación, apagando de paso otra vela. Cuando desperté, supe que iba a morir. Estaba acostada en el suelo, tranquila, empapada de algún líquido que creí que era mi orina. No tardé mucho en descubrir que estaba acostada sobre un charco de sangre. Y fue entonces, cuando grité, llena de angustia. La angustia me estaba reventando el pecho. No podía más. Hubo un ruido, luego otro, después un grito aterrador. ¿Terminaría todo, finalmente? Esperaba que sí, cuando la puerta se abrió. Vinieron hacia mí, cada uno con su sonrisa de loco, y la esvástica nazi orgullosa en el pecho. No puse resistencia cuando me agarraron salvajemente del cabello, y me arrastraron por el suelo, cual perro muerto y sarnoso. Ojalá no hubiera nacido así, no tendría que ver la masacre de mi gente. Sus cuerpos quemados, algunos vivos todavía. Otros sin piel, sus rojos músculos y sus venas destacaban sobre las pálidas mesas de trabajo.
A otros les estaban sacando los ojos, incrustándoles agujas y cuchillos en todas las partes del cuerpo, desde las más recónditas hasta las más visibles. Había algunos que estaban tan golpeados que solo parecían una masa de piel, huesos y sangre. A la pelirroja le abrieron el cráneo, le sacaron los ojos y le arrancaron los sesos con brutalidad. El piso estaba inundado de sangre. Un hombre en bata blanca se encargaba de despellejar a una hermosa mujer. Los órganos extraídos de los cuerpos eran utilizados para experimentar en otros, cosiendo un corazón en una boca judía, o un hígado en la cuenca vacía de un ojo. Había niños cosidos por hilo, que lloraban implorando por sus madres, las cuales estaban siendo estiradas de las extremidades hasta reventarlas, cuando sus órganos saltaban por toda la habitación. Me amarraron a una cama con correas de cuero, afilando sus instrumentos malditos. No me resistí. Me habían quitado todo. La angustia era tan grande que terminaría matándome de todas maneras. La angustia a saber que el horror más grande, el mayor peligro de los hombres, eran los mismos hombres. Cerré los ojos, el filo de un cuchillo destelló con un macabro brillo plateado. La vela se había apagado. Apagaré la tuya en 6 días. La siguiente creepypasta se llama, El usuario de Facebook. Este es el caso de Diego Gómez Klaus. Según los antecedentes, sucedió en el recién pasado mes de diciembre año 2011. Durante una tarde de aquel mes este muchacho sorpresivamente le envió un mensaje a través del chat de Facebook a uno de sus mejores amigos de la escuela de nombre Sebastián. Digo sorpresivamente porque aquel día Diego no había ido a la escuela y Sebastián no esperaba encontrarlo conectado a internet en la tarde. El mensaje decía: ven a verme. Sebastián le saludó a través del chat y le preguntó qué le pasaba. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 20 y no hubo respuesta. Finalmente el muchacho, movido por la curiosidad y por la extrañeza de que Diego no contestara, salió de su casa y fue en bicicleta a casa de Diego para ver qué sucedía. Ambos no vivían a más de 15 cuadras de distancia el uno del otro. Sebastián llegó a casa de su amigo, la reja del antejardín estaba sin llave como era de costumbre, entró y quiso llamar a la puerta y ahí se dio cuenta de que ésta permanecía solo entreabierta. El chico entró con cautela, y la imagen que vio jamás creo la podrá sacar de su mente. Allí en la sala se encontraban 3 cuerpos colgados, el de Diego y sus 2 padres, los 3 muertos ahorcados. La policía cuando llegó comprobó que alguien había salido anteriormente por la puerta de la cocina, presuntamente el asesino. La teoría del suicidio grupal fue desechada solo por el testimonio de los testigos cercanos a la familia, quienes no aceptaban que se les atribuyera semejante acto, pues eran una familia muy feliz sin ninguna clase de problemas. Si fue un asesino, ¿cómo logró someter a las 3 víctimas? ¿Por qué las ahorcó? ¿Por qué no robó nada de la casa? Todas esas interrogantes continúan hoy siendo parte de la investigación. Sebastián, en cambio, no se explica cuándo o en qué momento fue que su amigo le escribió por Facebook el mensaje ven a verme. Pasaron alrededor de 40 minutos entre el mensaje y la llegada de Sebastián a la casa de Diego, tiempo suficiente quizás para ahorcarse, pero ¿por qué motivo? El notebook que utilizaba la familia se encontraba apagado según los peritajes hechos por la policía. Escribió el mensaje y luego fue a ahorcarse. Estaba conectado a internet justo en el momento en que un asesino entró a la casa, y luego el criminal apagó el notebook y no se lo robó. ¿Por qué justo Diego había faltado a clases aquel día? Son muchas las interrogantes y quizás esta historia no sería más que un singular suceso policial si no fuera porque a los 3 días después de esto, Sofía, una amiga en común de ambos chicos, vio a Diego Gómez Klaus conectado en Facebook, ya saben, con el circulito verde junto al nombre. Fue una visión fugaz y se lo comentó a todos los compañeros de clases en la escuela al 4.º día, luego sin explicación aparente, Sofía falleció en el 5.º día en su casa producto de un ataque al corazón.
La siguiente creepypasta se llama, Jamás me dejes solo. Hoy que estoy aquí junto a tu lápida no dejo de extrañarte. Apenas una semana atrás nos tomábamos de la mano y soñábamos con lo que el futuro nos depararía, pero jamás pensé que nos haría estar juntos de esta dolorosa manera. Hoy que estoy aquí junto a tu lápida me arrepiento de no haber escuchado tus signos de muerte, yo solo creía que exagerabas para llamar mi atención y que te diera más cariño. Perdóname por favor, pero mi trabajo era pesado y a veces olvidaba cuál era la razón de que lo hiciera eras tú. Ahora que ambos descansaremos en el mismo suelo sagrado solo espero que aparezcas pronto para guiarme en este sendero oscuro y lleno de dolor. No sé por qué razón aún puedo ver a nuestros amigos y conocidos llorando porque nos hemos ido, ¿acaso no entienden que lo hice por estar junto a ti? Tú siempre fuiste la razón de mi alegría y al verte tendida sin vida en aquella cama sentí como si el mundo se derrumbara sobre mi cuerpo. Pero no te preocupes, amada mía, que pronto estaremos juntos, este mundo gris y marchito será nuestro reino donde nada ni nadie nos separará. Tuve cuidado de clavar fuertemente esas navajas en cada órgano de mi cuerpo, aunque fue doloroso al principio sentí que cada una de esas cuchillas era como la llave de una puerta que me acercaría a ti. A los ancianos escuché decir que cuando mueres los ángeles bajan por tu alma, yo sé que la tuya está custodiada por miles de ellos debido a la bondad que siempre hubo en ti. Ahora yo solo espero que vengan hasta mí y me guíen a tu lado, donde espero ver tu sonrisa de nuevo y esos ojos llenos de paz que tanto amo. Han pasado ya varios días y sigo sin entender por qué sigo en este mundo. No siento hambre, sueño, sed, cansancio o dolor. ¿Acaso es una prueba del más allá para que reafirme que esperaré por ti toda la eternidad? Hay varios seres oscuros que vienen de vez en cuando y me observan, pero no se me acercan y solo miran el viejo reloj solar que está plantado en el centro del cementerio aun cuando sea de noche, como si aguardaran a que algo macabro y terrible ocurriera. Pero yo esperaré a saber cómo encontrarte, amor mío, y quiero que me perdones porque aunque sé que tu cuerpo descansa junto al mío no puedo abrazarlo o tocarlo en esta forma casi transparente que tengo. Es ya otoño y las hojas de los árboles han comenzado a caer. Esos seres de tinieblas se acercan cada vez más a mí y me hablan, pero no puedo entender lo que sus lenguas tratan de decirme y siguen vigilando el viejo reloj. Hace 4 días trajeron el cuerpo de otra persona y la sepultaron muy cerca de nosotros, sin embargo no puedo verlo por ninguna parte. ¿Por qué? Porque soy el único que está en este cementerio de pie siempre y sin la posibilidad de moverse. ¿Y por qué razón no puedo verte o hallarte, mi amor? Es primavera otra vez. Y me he dado cuenta de algo muy extraño. En el jardín del este, donde sepultan a los niños, hay una pequeña que está igual que yo, ambos estamos solos en este lugar. Ella, al igual que yo, se suicidó debido a que sus padres se han separado, aún en el acto de sepultura de esta dulce niña han reñido culpándose el uno al otro y la pequeña no hizo más que llorar a mis pies preguntándome por qué no podía tocarlos o decirles que no pelearan. Creo que empiezo a entender de qué se trata. Ya estoy listo. Almas condenadas por las tinieblas, vengan por mí. Sé que han estado aguardando por este momento, el amor que había en mí se ha marchitado y queda solo odio y rencor por los actos que cometí en vida. Me he suicidado y dejé que mi alma fuera consumida por las sombras, sé que no podré volver a verte, amor mío, pero ya no importa porque no hay nada que pueda hacer. Deja de llorar, pequeña, que ya no hay marcha atrás. Hemos condenado nuestras almas a estar solas, vagando por este cementerio sin el consuelo de que nuestra muerte haya logrado el cometido inicial. Mi novia está en el paraíso, ya no sufre y espero de corazón que sea feliz. Tus padres se han separado y se odian más que nunca por tu muerte. No solucionamos nada abandonando ese bello mundo. Vengan sombras malditas y llévense lo que queda de mí. Devoren mi alma y no dejen nada, ya no quiero estar solo en este cementerio maldito al lado del cuerpo de la mujer que tanto amé. Eso es.
Abran sus alas demoníacas y acérquense a mí, estoy listo para que se den un festín con lo que queda del que en vida perdió a la chica más perfecta del mundo. Acaben con los sueños del que se suicidó sin meditar que no era su hora. Destrócenme del modo más brutal que pueda haber porque he hecho algo que no tiene nombre. Y perdóname, amada mía, porque no estaremos juntos por toda la eternidad como te lo había prometido. La siguiente creepypasta se llama, El Cuaderno. Si estás leyendo esto, entonces he escapado y estas son noticias viejas porque he estado en miles de noticieros, o significa que he muerto y has encontrado esto. Si es la última de las dos, vete de inmediato. ¿Has visto o encontrado alguna vez algo que tú crees que no deberías tener? Muchas personas te dirán que no, pero yo no soy una de esas personas. Recientemente tomé exploración urbana debido a mucha presión de mis amigos y, por un momento, era divertido. Así era, hasta que descubrimos el laboratorio 1508. Si estoy bien, eso significa que es solo uno de muchos laboratorios. Tú ves, encontramos el laberinto mientras hacíamos un viaje de carretera desde Maine a California. Paramos en un montón de lugares para verlos. Esta parada en particular, fue en Hamilton, Ohio. El lugar que encontramos se llamaba Escuela Taylor. Todo lo que sé que parece abandonada y condenada desde afuera. Entramos a través de una puerta que llevaba al sótano. Lo primero que vimos fueron 3 fusibles quemados que tenían escrito sótano, primer piso y 2 piso. Bromeé y empujé los 3 hacia arriba. El lugar actualmente tenía electricidad. Esto nos sorprendió a mí y a mis amigos Bill y Rick porque el edificio había sido obviamente cerrado por algún tiempo. Caminamos rectamente por las primeras escaleras y llegamos al primer piso. Los primeros 2 pisos no eran nada especial. Lo único destacable era el moho en el techo. Regresamos al sótano y empezamos a explorar el resto del lugar cuando encontramos el viejo gimnasio. Estaba lleno de cosas. Encontramos varios frascos de medicina, que me confundieron, pero solo lo ignoré. Más tarde llegaría a lamentar esto. Nos filtramos entre montañas de cosas y nos dirigimos al centro de la habitación. Rick fue el primero en descubrir la ventanilla al medio del piso. La abrimos lentamente y bajamos las escaleras. Lo más extraño de este lugar fue que todas las paredes eran negras. Flechas blancas de neón y escrituras las adornaban. Continuamos caminando hasta que llegamos a un cruce de caminos donde el camino se dividía en 8 diferentes lugares. Perrera, Laboratorio 1508, Observatorio, Junta de Genes, Reanimación, Estudios de Mutación, Oficinas, Recursos Humanos y Eliminación de Residuos. Decidimos separarnos, lo que fue un gran error. Hice mi camino hasta el Laboratorio 1508. Rick se dirigió a la perrera y Bill fue a Recursos Humanos. El pasillo por donde iba era muy largo. Tomó unos buenos 10 minutos para llegar a mi destino. Entré al laboratorio 1508 y vi lo último que me esperaba. Me vi a mí mismo parado al medio de la sala. Pero, no era yo. Se veía mal. No podría adivinar que estaba mal de este otro yo, este doppelganger. Simplemente se veía raro en mis ojos. La siguiente cosa que supe, el doppelganger se abalanzó ante mí. Apenas me moví para salir de ahí mientras trataba de agarrar mi garganta. Huí de allí lo más rápido que pude. Ahora me estoy escondiendo en las oficinas. Trataré de escapar de este lugar. No tengo idea de lo que le habrán pasado a Bill y a Rick. Creo que pueden estar probablemente muertos. Encontré un documento en mi camino. Es algo sobre combinar humanos con diferentes animales. Pondré la parte que creo que pertenece a esta situación en mi cuaderno. Este cuaderno fue encontrado dentro de una escuela que un amigo y yo recientemente exploramos. De hecho, estaba justo al lado de la puerta del sótano. Pensamos que parecía espeluznante, entonces lo subimos aquí.
Lo único que podemos confirmar es que la escuela todavía corre energía. Nos asustamos mucho después de leer las 2 primeras frases como para explorar más la escuela. Cualquiera que sea dueño de este edificio probablemente dejó esto aquí para asustar a los niños, viendo que no encontramos ningún cuerpo. Además tampoco encontramos ningún documento, lo que nos hace creer que la historia es falsa. De todos modos, puedes ir a la escuela tú mismo para ver si es verdad. La siguiente creepypasta se llama, El rompecabezas. Había una mujer que vivía sola en un pueblito pequeño. No tenía familia, amigos, solo su casa y su hobby, el resolver rompecabezas, algo que amaba con pasión y se sentía orgullosa de completar cada rompecabezas que cayera en sus manos. Sin embargo, llegó un momento en que ya no había rompecabezas que completar. Un día, mientras iba de compras, pasó por una venta de patio y mirando los productos mientras caminaba, se encontró con una caja sencilla que tenía escrito rompecabezas encima. Emocionada ante la posibilidad de terminar un nuevo rompecabezas, le preguntó al dueño cuánto pedía por él, pero este se asombró de que la mujer hubiera encontrado la caja y se la quitó, negándose a venderla y la puso de nuevo en el garaje. La mujer trató en vano de convencer al hombre y finalmente se cansó de discutir y esperó a que el hombre se descuidara para luego robarse el rompecabezas y corrió a su casa. Una vez en su casa, se sentía más animada. Tenía un nuevo rompecabezas y no esperaba la hora para empezar a armarlo. La mujer empezó como todo el mundo, armando los bordes primero. Mientras colocaba las piezas en su lugar, notó que la imagen que aparecía en el rompecabezas era parecida a la de su sala. Intrigada, siguió armándolo y mientras avanzaba, notó que aparecía su mesa del comedor y sus sillas. La mujer continuó uniendo las piezas hasta que se dio cuenta de que la mujer que aparecía en el centro del rompecabezas era ella. Temerosa, colocó la última pieza del rompecabezas, la ventana detrás de ella. La mujer se quedó petrificada, mirando el rompecabezas, pues en la imagen de la ventana veía la cara de un hombre mirándola. Lo último que la mujer escuchó fue el sonido del vidrio rompiéndose. La siguiente creepypasta se llama, Los extraños. Mi nombre es Andrew Ricks. Viví, alguna vez, en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Ericks. Si alguna vez vas a la ciudad, y lees esto, por favor, encuéntrala. Ella está en el libro amarillo. No le muestres esto, pero dile que la amo, y trato de volver con ella. Por favor. Todo empezó cuando decidí, al cumplir 25, que era tiempo para dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar. Me haría lucir más maduro, pensaba. Por supuesto que eso significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas y tardes. Un portafolio hubiera parecido un poco raro debido a que trabajaba en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, no lo sé, raro a mi gusto. Tenía un reproductor de MP3, el cual me ayudaba a pasar el tiempo por un rato, pero se descompuso después de un tiempo. Así que cada mañana, me sentaba en el metro por medias horas que se me hacían eternas, con nada que hacer más que ver pasajeros subir y bajar del metro. Era bastante tímido, y no me gustaba que me miraran, así que siempre buscaba la manera de taparme estando en público. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía poco confortable en público. Me di cuenta que había personas que se cubrían de distintas maneras, pero aprendí a distinguirlos. Estaban los nerviosos que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición, y mirando para todos lados. Después de ellos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente. La mayoría no dormía sin embargo. Los que realmente se quedaban dormidos se movían menos y generalmente se despertaban de repente cuando el tren llegaba a su estación.
Por último estaban los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de laptops o tablets y los que venían en grupos y hablaban muy fuerte. Eso sin contar los adictos al celular que parecían no poder cerrar la boca por menos de 2 minutos. El observar gente era horriblemente aburrido. Hasta que encontré mi primera incongruencia. Un hombre de edad media con cabello café de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual. Lo extraño en él, es que parecía quizá demasiado normal. No tenía ninguna característica remarcable, ningún manierismo, como si estuviera designado para desvanecerse en la multitud. Eso fue lo que hizo fijarme en él. Yo trataba de ver de manera intencional cómo era que la gente actuaba en el metro. Y él no actuaba para nada. No reaccionaba para anda. Era como ver a alguien sentado frente a la televisión, viendo un documentario de peces. No estaba excitado, ni involucrado, pero tampoco miraba a otro lado. Presente pero distante. Él siempre estaba en el metro por las tardes. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación a la gente, antes de que lo notara, porque no tomaba el mismo metro cada día, y nunca me sentaba en el mismo vagón de manera consciente. La primera vez que lo vi fue un lunes, me parece, y la segunda, fue el jueves de la misma semana. Él obviamente tomó el mismo tren, y se sentó en el mismo lugar, incluso en el mismo asiento. Como me llamó tanto la atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Francamente, él era perturbador. Se sentaba allí, sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza derecha, sin importar lo que pasara. Recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así, nada. Él no movió su cabeza, ni cambió su gesto en molestia. El niño era jodidamente molesto. Para cuando llegaba a mi parada, me sentía con náusea, y mis manos temblaban como si tuviera un ataque de nicotina. Algo acerca de ese hombre estaba mal. Él era, pensaba, una especie de freak. Un sociópata quizá, uno de esos tipos callados que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo, me dediqué a holgazanear de manera intencional después del trabajo. Me paraba en los centros comerciales y kioscos cerca del metro sin intenciones de comprar nada. Por un par de semanas, evadí tomar el metro a esa hora, y siempre que me encontraba en la parada, titubeaba para entrar en él. Me aseguré de siempre tomar el carro más lejano del cual había visto al hombre. Entonces, una mañana, vi a otra persona que alarmó las campanas de emergencia de mi cabeza. Una mujer, que lucía tan simple, tan fuera de lugar, y tan ignorante de la conmoción de su alrededor. Me di cuenta entonces, que reconocí a la mujer en el momento en el que mi obsesión de mirar a las personas empezó nuevamente, debido al aburrimiento. Lo más grave, es que este hobby de observar a las personas se había vuelto una especie de religión para mí. Me di cuenta que no podía entrar al metro o a un autobús sin examinar a todos, llenando listas mentales en mi cabeza colores sólidos y simples, no usaba bolsa, pulseras o accesorios. No miraba casualmente a las ventanas o hacia otros pasajeros. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía de diario, ni cuando empecé a utilizar el metro aun cuando no lo necesitaba. Pero estaban allí, de manera constante. Ver uno de ellos hacía que la mandíbula se me trabara, mis palmas sudaran y que mi garganta se secara. Si alguna vez has dado un discurso en público, sabes cuál es la sensación. Ellos no me prestaban el más mínimo de atención, a pesar de que sentía que estaba en display para ellos. ¿Cómo era posible que ellos no me notaran? No me notaban, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Eventualmente, mi curiosidad superó a mi miedo, y decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde que siempre se sentaba en el mismo lugar. Tomé un asiento, y me senté detrás de él. Llegando casi al final de la línea, él se levantó y caminó antes que yo.
Manteniendo distancia entre nosotros, lo seguí, pero él no llegó muy lejos. Se sentó en una banca cercana, tan poco expresivo como siempre. Así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro, lo vi tomarlo, sentados en el mismo asiento. No tuve el valor para seguirlo otra vez. Simplemente tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? ¿Se fue de regreso? ¿Por qué haría eso? Me preguntaba durante el camino a mi casa y mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta saber un poco qué estaba pasando. Me sentía más que confundido, estaba realmente enojado. Porque este extraño tipo sacado del valle desconocido tomaba el tren de ida y regreso sin ir a ningún lado. Recuerdo leer en algún lado que la mente rechaza ciertas cosas simplemente porque son agravantes. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente las grandes, lucen simplemente extrañas, alien para nosotros. Ese era el efecto de los extraños en mí. Ofendían a mis sentidos. Lo seguí nuevamente el día siguiente. Y otra vez el día siguiente. Todos los días por al menos una semana. Los dos hacíamos nuestros viajes silenciosos juntos. Para el fin de semana, lo seguía por horas hasta que el último tren se detenía cerca de mi departamento. Nos movíamos de un lado de la ciudad al otro, y de regreso. Ya no miraba a las personas. No tenía ojos para nadie más, aunque sí notaba algunas miradas confusas hacia mí. Fuera de eso, nosotros podríamos ser las únicas personas del planeta por lo que me importaba. Perdí mi trabajo la siguiente semana. Mi jefe fue amable, tímido pero firme. No me concentraba. No tenía enfoque. No estaba siendo productivo. Fue de hecho, un gran discurso, me parece, pero apenas podía oírlo. Solo podía pensar en mi trabajo nuevo, mi vigía, que es lo que hacía ese hombre, esa cosa en el metro cuando no estaba yo para observarlo. Dejé el trabajo por última vez casi al anochecer ese día. Desearía haber prestado más atención aquel día. Estaba soleado. Era verano. Pude haber tomado un helado y capuccino, o ver a algunas chicas bonitas para sacar esa obsesión de mi cabeza. O quizás encontrar un nuevo trabajo y esta vez, dedicarme a leer en los trenes y autobuses. En lugar de eso, esperé. Esperé en la estación hasta que lo vi en una ventana. Me subí al vagón del tren y noté por primera vez que mi piel no estaba pegajosa, ni mis manos húmedas ni mi corazón latía fuertemente. Por primera vez, me senté justo frente a él, directamente en su línea de visión. Espera por un cambio en sus gestos. ¿Acaso me reconocería? Si lo hizo, no vi señales de ello, realmente me fijaba en él. Me imagino la pareja que hacíamos, sentados uno frente al otro mirándonos fijamente. No iba a permitir expresar mi furia interna, pero realmente me esforcé en permanecer tan inmóvil e inexpresivo como él. Pero por dentro, le gritaba. Reacciona, maldito imbécil. Mírame, carajo, quiero saber qué eres. No lo hice, y mis demandas silenciosas no fueron respondidas, no en la primera vuelta, o la segunda, o la tercera, ni en la 10ª. Viajamos mucho esa noche juntos, y en cada terminal, nos bajábamos y esperamos. Me sentaba a su lado en la banca, observándolo desde la esquina de mi ojo, y aún así, no obtuve nada de él. Pero dos pueden jugar ese jueguito. Finalmente, realizamos nuestro último viaje juntos. Lo tenía, y lo sabía. En el último viaje de los trenes en la noche antes de que estos dejaran de correr. Siempre lo dejaba ir a partir de este punto, porque la terminal representa un largo camino a mi casa, y los autobuses dejan de operar casi al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez, lo seguí, para finalmente saber qué hacía cuando los trenes dejaban de funcionar. Finalmente obtendría respuestas quizá. El tren se detuvo, y la anticipación crecía en mí.
El vagón se vaciaba alrededor nuestro lentamente, hasta que solo quedamos los dos observadores silenciosos. Luché internamente por mantener una sonrisa maniática. El extraño no se movió, seguía sin reaccionar. El carro permanecía inmóvil, con las puertas abiertas. Se escuchó el aviso de que habíamos llegado al final de la línea, y que todos tenemos que desalojar el metro. El extraño seguía sin moverse. Finalmente, escuché unos pasos, un conductor o alguien, asomándose para asegurarse que nadie se quedaría en los vagones antes de llevar el tren a donde quiera que lleven los trenes en la noche. Aún así, no quité la mirada de mi acompañante silencioso. Logré ver al conductor desde la esquina de mi ojo cuando finalmente llegó a nuestro vagón. Se asomó, puso sus ojos en nosotros, y puso un gesto de extrañeza en su cara. Parpadeó un par de veces. Esperé a que él hablara en el momento que se acercó, pero con una ligera negación en su cabeza, nos dejó. Había un vagón más después del nuestro, y escuché que lo revisó, y unos minutos después, el tren se empezó a mover nuevamente. Avanzamos por un rato, después dio una vuelta, y el tren se detuvo en su aparcamiento. Pude ver a reojo los demás trenes al lado nuestro. Y entonces, me sonrió. Fue muy ligero, que hubiera pasado desapercibido, si no hubiese estudiado su cara. Así que, me dijo en un áspero tono, hemos llegado. Traté de responderle, pero no pude hacerlo. Mi garganta se secó. Me llené de terror. Sentí que la caverna subterránea en la que estábamos, se había derrumbado sobre de mí de repente. Tosí, y finalmente, con una voz rasposa, le pregunté lo que me había mantenido despierto y me había llevado casi a la locura, y me atrajo a este momento. ¿Qué eres tú? Me ignoró. Se levantó y las puertas del tren se abrieron. Entonces, de manera sorpresiva, se volteó para mirarme diciéndome, ¿vienes? No espero mi respuesta y camino en la playa. Temblando, y tropezándome, lo seguí. Carajo, vamos, háblame, ¿qué eres? ¿Por qué viajas en el metro todo el maldito día? No me miró siquiera, ni detuvo su paso. No podía ver su cara, pero me es fácil adivinar que no reaccionó en lo absoluto. Lo seguí por un rato, gritándole todavía por un rato, pero eventualmente me rendí. Caminando en la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Estábamos ahora perpendiculares a los trenes a nuestro alrededor. El camino estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Parecía haber demasiados trenes como para servir a la ciudad. Pero no me importaba, mi atención estaba en el extraño. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos. El extraño de repente se detenía para mirar un vagón por un par de minutos, para después seguir su camino. Me tomó un rato entender el porqué, pero eventualmente vi que no todos eran iguales. Largas líneas de ellos lucían similares, pero a veces notaba un modelo diferente. A veces eran un poco más chicos o más grandes o a veces eran de un modelo un poco diferente. Incluso las cabinas de los conductores eran superficialmente diferentes también. No sabía exactamente qué estaba buscando el extraño, porque después de una vuelta, las puertas de un vagón se abrieron frente a nosotros. Entramos y tomamos nuestros asientos. ¿Estás dispuesto a hablar ahora? Le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré de frustración y realmente empecé a pensar en darle un golpe en la cara, cuando de repente, las luces del tren se encendieron, y el motor se encendió nuevamente. ¿Qué carajo? Me miro de una manera casi triste. No podrás regresar, ¿de qué me estás hablando? ¿Regresar a dónde? No me respondió. De repente, el tren se puso en movimiento en dirección contraria de donde venimos. Al menos, eso creo. Lo miré, y noté que su mirada vagabunda se hacía cada vez más aguda, y por primera vez, tuve la sensación de que me miraba. Calla, mantente en silencio. No llames su atención.
El tren se detuvo, y las puertas se abrieron, y entonces, ellos entraron como una ola. No sé qué fue lo primero que noté: los extraños ropajes, los brazos demasiado largos, cuyas manos casi se arrastraban por el piso, los ojos completamente negros, o su piel azuleada. Mi cerebro tardó mucho en procesar lo que mis ojos veían, pero cuando finalmente lo hizo, sentí que mi corazón estallaría. Diablos, creí que yo estallaría por completo. Mis instintos me gritaban: quédate quieto. No te muevas, no llames su atención. Viajamos en el vagón del metro quietos y sin expresión por horas, por días quizá. Parecía más larga de la línea que conocía, la línea por la cual seguía al extraño. Esas cosas horribles a nuestro alrededor parecían no prestarnos atención. Estaba tan petrificado, tan asustado, que cuando finalmente regresamos a la caverna con trenes, colapsé en lágrimas, con el extraño mirándome impacientemente. Cuando gané control de mí mismo, lo miré y le imploré: llévame a casa por favor. No puedo, replicó. No sé cuál de estos te llevará de regreso, si alguno puede hacerlo. Se paró y salió del vagón, y entonces lo seguí. Volteó de repente exclamándome: creo que me has seguido suficiente. La furia que tenía antes con él, la que se disipó por el miedo, regresó nuevamente. ¿Qué? Le grité, acercándome. Lo tomé por los hombros, y con una fuerza que no sabía que estaba en mí, lo empujé en contra de uno de los vagones. Maldito hijo de puta, ¿qué carajos me hiciste? Lo azoté una y otra vez. Llévame de regreso. Él se quedaba mirándome pasivamente mientras mi furia me dejaba vacío. Por favor, llévame a casa. Así no funciona. Si estamos juntos, es más probable que nos noten. Vete. Quédate quieto y sé sutil, y ellos creerán que eres uno de ellos. ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¿Por qué? Me miró casi tristemente. Tenía que hacerlo. Tú lo harás también. Quedarás atorado algunas veces. Se quitó mis manos de mis hombros, y se alejó de mí. Me puse de rodillas, después de perder mi fuerza repentinamente, y lo vi alejarse. Lo siento. Y entonces, se había ido. Traté de encontrar el camino por el que había iniciado, encontrar un tren que reconociera, pero no estaba ya seguro de a dónde iba. Finalmente, encontré un tren que parecía vagamente familiar. O al menos estaba tan desesperado que eso quería creer. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió para mí y tomé asiento. El metro se movió, y a pesar de ser un ateo de toda la vida, oré por encontrar la salida. El tren se detuvo, y por un momento pensé que estaba salvado. Gente. Seres humanos. Debo ser el hombre más afortunado del mundo. Entonces noté los ojos. Específicamente, el gran tercer ojo al centro de sus frentes. Bien al diablo contigo, Dios, pensé. Su tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos, lo cual encontré nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonrió, noté que sus dientes eran filosos y chuecos, y verde amarillo por la suciedad. Pero aún así fui cuidadoso y selectivamente ciego. Entonces noté que no había ni comido ni tomado líquido por horas, quizá días, y sentía que necesitaba comer algo. En la siguiente terminal, decidí tratar de encontrar algo que comer y beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante. Llegar al final de la línea. Cuando llegué allí, me costó mucho salir del vago. Nunca había visto al extraño salir de bajo tierra. Nunca lo había visto ni comer ni beber. Sin embargo, mi estómago no tomaría un no como respuesta. Traté de poner mi cara lo más neutral posible y salí de la estación. Estaba enojado, perdido, hambriento y abandonado a un destino que, si no fuese peor que el infierno, era 2 veces más estúpido y con 3 veces menos sentido. No estaba en mi mejor estado mental.
Normalmente trataba de dar vueltas amplias en las esquinas para evitar chocar con alguien o algo. Continué en la oscuridad por un buen rato hasta llegar a una pequeña abertura en la pared. Hambriento y desesperado, me senté en la pared, con mis piernas totalmente recogidas, imaginándome a mí golpeado al maldito extraño con un martillo hasta la muerte. Era una imagen aliviadora. Una rata estaba merodeando cerca en la oscuridad. Normalmente, la hubiera pateado para espantarla, pero ahora no me moleste ni por eso. Rabia o lo que sea sería una bendición comparado a viajar por subterráneos de mundos desconocidos, solo y perdido. Cuando se me acercó, no la espante, aun cuando se pegó a mi pierna, no me importó. No hasta que un tren pasó, y la luz de los vagones iluminaron el lugar en el que yo estaba, y la cosa que yo creí, era una rata. Parecía una rata, sí, pero con facciones arácnidas. Como si alguien las hubiera cruzado, resultando en la horrible abominación que husmeaba por mi pierna. Me paré rápidamente, y la pateé como un balón de soccer, al lado opuesto de la pared, y la miré retorcerse hasta que el tren pasó regresando a la obscuridad. Y en la obscuridad, me llegó un horrible pensamiento. Me pregunto si se podrá comer esa cosa. Me asqueaba el imaginármelo, pero estaba hambriento. Y no había garantía de que encontraría comida en este lugar, o en algún otro momento. La cosa esa era mi única opción. Me mantuve tanto como pude, pero creo que mis instintos de supervivencia triunfaron sobre mi asco. Tenía mi encendedor, pero nada con que encender un fuego. Tomé un poco de carne de su cascarón, y la cociné un poco con el encendedor, pero no ayudó mucho. Nada hubiera podido. La carne era fétida, más fétida de lo que puedes imaginarte. He comido muchas cosas cuestionables en mi vida, pero nada tan asqueroso como la carne de esa cosa. En retrospectiva, fue ese momento en el que me convertí en un extraño. Antes, me costaba mantenerme sin expresiones como los otros. Destazar y comer una criatura casi alien en la oscuridad, bajo un mundo extraño, alienígeno, fue cuando perdí toda la cordura. Para cuando deje la obscuridad, y regrese al túnel, estaba tan falto de expresiones y vacío por dentro como el primer extraño que había visto. Eso no fue lo peor, sin embargo. Lo peor vino después, la primera vez que me atasqué. El extraño la había mencionado, pero en el estado que estaba, casi no lo noté. Una noche, al final de la línea, se me pidió abandonar el tren en un mundo casi parecido al mundo normal. La gente allí era casi humana, por lo que podía reconocer. Eran anaranjados y jorobados, seguro, pero fuera de eso, eran prácticamente normales. En el mundo que había visitado anteriormente, habitaban criaturas gordas con 6 pechos sin nariz, así que los tipos anaranjados lucían bastante hermosos para mí. Al principio pensé que el conductor le hablaba a alguien más, pero yo era el único en el vagón. Y además, le entendí. Cuando me paré, me di cuenta de por qué no me podía parar derecho. Tenía una joroba, y vi mi reflejo que tenía la piel naranja. Entonces me di cuenta de todo. Atorado significaba, estar atrapado en este mundo. Sería útil de no ser porque es posible dejar la estación, pero al momento de poner un pie fuera de ella, te das cuenta de lo nauseabundo que es para ti un mundo alienígena. Tu cerebro hace comparaciones y trata de establecer normalidad, lo que te pone demasiado nauseabundo. No podía ni quería quedarme en ese lugar. Solo quería una de dos cosas: encontrar mi hogar, o encontrar al extraño que me puso en este camino, y patearle el trasero. Nada más me daría alivio. Algunas veces me pregunté si podía hacer yo que algún pobre bastardo me siguiera en este inframundo por la eternidad, si podría atraerlo de alguna manera. Resulta que no tenía que hacerlo. Después de unos meses, uno de ellos, me notó, y sí, comenzó a seguirme por semanas. De manera cuidadosa, hice lo posible por parecer que no lo había visto, justo como el extraño había hecho conmigo.
Pero estaba indeciso entre el deseo de advertirle o de traerlo al final de la línea para dejar este inframundo de una vez por todas. La última noche, él me siguió al final de la línea, justo como yo lo había hecho alguna vez. No tuvo el valor de sentarse frente a mí, sin embargo. Cuando el tren se detuvo, él huyó rápidamente. Dejé el vagón, y el tren se fue sin mí, mientras yo maldecía en mi interior. Mientras caminaba hacia los túneles, el joven que me había estado siguiendo, me atacó. Tenía un cuchillo curvado y me tomó absolutamente de sorpresa. Pero ya he viajado por mundos hostiles por años, así que mis reflejos fueron muy agudos. Peleamos viciosamente, hasta que pude hacer que soltara el cuchillo, el cual tomé, y accidentalmente hundí en su cuello. No quería matarlo, ni siquiera estaba enojado. Mientras él yacía en el suelo, desangrándose, me enojé mucho. Lo pateé repetidas veces mientras le gritaba, idiota, se supone que debías seguirme. Huí de la escena del crimen, pero no por mucho. Era temprano, y podía tomar el primer tren. Así que tomé el primer tren, una vez más al final de la línea, a la central. Era invisible para el conductor una vez más. Supuse entonces que, para llegar a la central, debes de llevar a uno, o matarlo. Era invisible otra vez, pero también era naranja y jorobado, hasta la siguiente vez que me quedé atorado. Esta siguiente vez, maté nuevamente. Ese otro cayó mucho más rápido. No quería que ella me siguiera. Una vez que me reconoció ella como un extraño, yo la reconocí como la próxima y tomé mi decisión. No voy a atraer a nadie a esto. Me pregunto ahora del extraño que me introdujo a esto. Cómo lucía originalmente, y si sabía que podía matarme. Me pregunto también de los otros que vi antes, y de las raras ocasiones que me topé con otros extraños en mis viajes en el inframundo. ¿Matan o los atraen? E independientemente de lo que eligen, ¿lo consideran piedad? No me atrevo a hablar con ellos. Estamos condenados de todas maneras, y los condenados debemos sufrir en soledad. He matado ya a 15, y me he hecho muy bueno en ello. Pero he tomado una decisión. No mataré más. Inocentes, al menos. Antes de llegar a la central por primera vez, llené mi mochila con tanto papel como pude, y escribí esta historia, cientos de veces, dejándolos en botellas en las estaciones. Esta es una advertencia y una petición. Mi petición, como ya dije, es la de encontrar a mi madre. Una mentira blanca. Dile a mi mamá que la amo, y que intento regresar a casa. Quizá le dé un poco de esperanza, o un poco de paz. Ojalá fuera verdad. Pero esta es la cosa, me he visto a mí mismo como Odiseo, tratando de regresar a casa, aunque perdido y sin rumbo. Perdido en túneles interminables, como un laberinto. Pero con una diferencia: un laberinto es diseñado, construido. Alguien o algo creó este lugar imposible. Me reclutaron como a Teseo, pero no voy a jugar ese papel. Sus extrañas reglas me convirtieron en un monstruo, así que seré el minotauro de este laberinto. Y si puedo, destruiré todo lo que está a mi alrededor, y destruiré a los que hicieron este lugar. Los haré responsables de esto. Mi advertencia es que debes tener mucho cuidado en lugares públicos, de las personas silenciosas e inexpresivas. Hombres o mujeres. Pueden matarte. O pueden hacerte algo peor. Si los ves, aléjate, huye rápidamente. Pero más importante, no tomes el metro al final de las líneas. La siguiente creepypasta se llama Cabezas Decapitadas. Nadie hubiera supuesto que aquellos 7 personajes sentados alrededor de la larga mesa de banquetes se pudieran considerar los seres más depravados del mundo. Porque todos ellos ofrecían un aspecto elegante, su físico mostraba algunas de las cualidades que merecen el calificativo de bellas, y la seriedad de sus expresiones resultaba la adecuada en unos comensales que se disponían a protagonizar un encuentro escasamente festivo, aunque tenían delante sendas bandejas de plata, vacías,
que no parecían estar esperando recibir unos manjares. Solo fijándose en el opaco reflejo de las 14 pupilas se llegaba a intuir, vagamente, la cualidad excepcional de unos pensamientos en ebullición. Porque, a pesar de la quietud de sus cuerpos, la agitación tumultuosa de sus mentes casi generaba un sonido audible. La estancia se hallaba decorada con una sobriedad medieval, 8 siervos encapuchados esperaban en las 2 enormes puertas cerradas, más allá de los lóbregos vitrales aguardaba la noche, y en lo alto de la bóveda del techo pendían un falo humano gigantesco en erección de 4 metros de longitud, una vagina abierta no menos descomunal y la cornamenta del rey de las tinieblas de la lujuria que, en el centro de las 2 representaciones anteriores, las dominaba. La persona que presidía la mesa se llamaba Gerard Vintras, vestía un smoking, igual que los otros 3 hombres que le estaban contemplando, y su camisa y su corbata eran de un rojo intenso, mucho más oscuro en esta segunda prenda con el fin de que destacase sobre las otras. Sus cabellos aparecían largos y lacios, su nariz grande, sus labios excesivamente delgados, la piel de sus manos ofrecía una tonalidad blanco-azulada y su barbita y bigote se exhibían perfectamente recortados. Ocupaba una silla impresionante de madera gruesa y negra, cuyo alto respaldo sobrepasaba su cabeza para dejar al descubierto la talla del pentagrama del símbolo de Baphomet, el diablo adorado por los templarios. Una cruel sonrisa alteró la horizontalidad de la línea de su boca, sus ojos parecieron saborear la expectación de los 6 individuos que le estaban mirando y, al fin, comenzó a hablar. Voy a olvidar toda la terminología ritualizada con la que siempre nos hemos comunicado los miembros de la Orden de los Diablos Lujuriosos de Oriente. Porque os he sentado alrededor de esta mesa para juzgar vuestro comportamiento durante los últimos meses no ha podido ser menos respetuoso con la norma escarlata. Empezaré por la bruja Marian, gran sacerdotisa de nuestra orden, a la que creí una sucia vagina infestada de los más repugnantes humores, capaz de comunicar el orgasmo mental con su sola presencia y de dirigir las misas negras. Pero ha vendido sus preciados tesoros al vil hechizo del dinero. Por un puñado de libras esterlinas acaba de entregar a un editor avispado un libro, en cuyas 500 páginas nos convierte a todos en simples payasos. Sí, en payasos de una ramplona codicia. Estáis equivocado, maestro, exclamó la acusada, más blanco su rostro que la túnica que vestía. Calla, maldita pécora de 20ª fila. La voz de Gerard Vintras no había sido alta. Pero su impacto emocional incrustó a la joven rubia materialmente en el respaldo del asiento. A la vez, sus ojos azules se hicieron acuosos, su recta nariz aleteó en las uniones con el labio superior y sus senos de pezones siempre erectos redujeron a la mitad sus volúmenes. Porque el miedo la había sumido en un singular estado de frigidez. Llevas 29 meses en la orden. Te impusimos la obediencia masoquista con el látigo, la sumisión ninfomaníaca con el sexo, y la fe con el dolor orgásmico de cuya saturación germina el placer supremo. ¿Qué has hecho con ese dinero que se te ha pagado? Contesta ahora mismo. La bruja Marian desechó inmediatamente un primer impulso de mentir y, aunque no esperaba obtener una reducción del castigo al que se había hecho merecedora, descubrió la verdad. Se lo he transferido a mis padres por medio de una operación bancaria. Debilidad sobre debilidad en la mujer sin piedad de nuestra orden. La vagina perversa ha vuelto a recuperar sus sentimientos humanos aprovechando mi obligada ausencia de 2 meses. ¿Has olvidado que renegaste ante Baphomet, escupiendo y arrojando las heces de tu menstruación sobre la fotografía de tus padres, de ese amor convencional que te unía a 2 seres inferiores? Están enfermos y, además, corrían el peligro de perder su casa y el negocio que les permitía ir sobreviviendo. Susurró la joven en un tono apagado y con la mirada rendida. Como la orden te ha otorgado el poder de la clarividencia, utilizaste el trance mental para visualizar a tus padres, ¿no es cierto? Sí. Eras una simple prostituta de lujo cuando te conocí.
Pero ninguno de tus cientos de amantes te había brindado una velada de pasión y lujuria como la que yo te regalé en nuestro primer encuentro carnal. Luego de convertirte en mi querida, aceptaste la idea de obtener el título de bruja de nuestra orden. En cuanto superaste tu desvirgamiento satánico en la misa negra, te convertimos en la mujer más poderosa y de mayor influencia en Londres. Has hecho de espía, de conspiradora de salón y de alcahueta de los políticos más prestigiosos de Occidente. Pero no debiste traicionar la norma escarlata al vender nuestros secretos para satisfacción de la curiosidad de millones de imbéciles. Puedo detener la publicación del libro, aún no se ha impreso. Por favor, no me castiguéis. Recordar las orgías que hemos organizado y el poder que yo he brindado a la orden. Suplicó la mujer de 36 años, a la que el desencajamiento propio del terror había privado de su belleza excepcional. Solo voy a decirte que jamás tus padres hubiesen podido localizarte por sus propios medios, porque no han pasado el bautismo, dolor, placer, éxtasis, malignidad que a ti te convirtió en un ser supremo. Pero en las últimas semanas has demostrado que eres indigna del título de gran sacerdotisa porque no tienes cabeza. Y como has demostrado que no te sirve la cabeza, lo justo es que te prive de ella. La última exclamación de Gerard Winters se fundió con un estampido metálico y, al momento, con el chasquido de la piel, la carne, los huesos y las venas del cuello de la ex bruja Marian al ser cercenados por una cuchilla circular salida del respaldo de la silla que ocupaba. Y su cabeza decapitada cayó sobre la gran bandeja de plata situada delante del cadáver que ya solo era un surtidor de sangre. Una bofetada de terror conmocionó a los personajes que miraban, sin verle, al maestro de la Orden de los Diablos Lujuriosos de Oriente. Y las saetas aceradas que eran los ojos de este se desplazaron hacia el matrimonio Sandor Levy, que se hallaba sentado a la izquierda de la ejecutada, y cuyas ropas aparecían salpicadas de rojas gotas y de algunos restos humanos. Los afectados por el interés del verdugo reaccionaron con unos fuertes temblores e hicieron intención de abandonar sus sillas. Pero del respaldo de las mismas surgieron dos abrazaderas metálicas, disparadas por otro oculto mecanismo, y se vieron sujetos a la altura de la zona inferior del pecho y por encima de los codos, inmovilizados. La trampa ha sido activada por vuestro propio impulso de querer escapar de una irresponsabilidad que, en este mismo instante, ya se ha convertido en algo ineludible, explicó Gerard Winters implacable. Ahora me dirijo a ti, el fiel brujo Antón, gran oficiante de nuestra orden, y al que concedimos el título de falo penetrante y de depósito de esperma lava que purifica al abrasar. ¿Cuántas eyaculaciones has gozado gracias a los privilegios que recibiste? ¿5.000? ¿Acaso 10.000 en estos 15 años que llevas en la orden? No me contestes, porque mi memoria es más rápida y exacta que la tuya. Comiste de nuestra ciencia como lo hace el gusano en el interior de la manzana, devorando lentamente la pulpa más exquisita y provechosa, pero cuidando de que no se manifieste su existencia en la cáscara impoluta. Maldito farsante que has vendido el infinito por la gloria efímera de esa ingenua falacia llamada cinematógrafo. La voz del maestro se volvió tronante, y rebotó en multitud de ecos en la bóveda de la lóbrega estancia, para desprenderse un horror tan frío como la escarcha que alfombra la tierra cubierta de muertos después de una batalla. Por eso ninguno de los 5 oyentes le replicó verbalmente, aunque el brujo Antón abatió los párpados, se le formaron varias gotas de sudor en el nacimiento de su moreno cráneo afeitado y el pánico otorgó una débil sonoridad a su respiración nasal. Tu trabajo en el servicio de inteligencia británico te había permitido comprobar cómo el poder de los humanos apoyaba a las religiones tradicionales, siguió explicándose Gerard Winters. Religiones que tienen en su cúspide un Dios bondadoso y puro, debido a que éste recomienda que se oponga a la mansedumbre suicida, a la hipocresía que de todo sabe obtener la plusvalía del oro. Y al conocer la ideología de la Orden de los Diablos Lujuriosos de Oriente te uniste a nosotros, dispuesto a refocilarte abiertamente en el mal y el sexo sin concesiones a la piedad.
Pero conociste a Julia y, desde que su cuerpo en sazón fue utilizado como vara de sacrificio en una misa negra, decidiste que no te detendrías hasta hacerla tu esposa. Ninguno de nosotros ha vivido en la clandestinidad. Se atrevió a justificarse el hombre de 56 años, aunque siguió manteniendo la cabeza baja y el temblor de sus hombros y manos. Tú mismo aprobaste la idea de nuestro matrimonio, considerando que así resultaría más justificable mi traslado a una residencia de las afueras de Londres. El amor humano que sientes por ella, tan débil y absurdo, no se quebró ante su ninfomanía. Y lo mismo te has dejado convencer, hace pocas semanas, por unos cientos de miles de dólares. Ya contáis los dos con la productora cinematográfica para la que has escrito el guión del film. Mientras que tu codiciosa mujercita pretende ser la primera actriz. Estúpido sueño de infelices. ¿Por qué nos reprochas la codicia como si no fuera una muestra más de perversión, Gerard? Protestó Julia luchando por defender sus últimas posibilidades. Yo he servido a la orden centenares de jóvenes de ambos sexos, y hasta he aportado niños vivos para los sacrificios del Sabbat del estío. Con el dinero que nos han pagado pretendemos introducir unas mejoras en nuestra mansión, porque pensamos seguir relacionándonos con la alta sociedad de Europa. Mientes. Ya habéis comprado los pasajes del transatlántico en el que pretendéis fugaros con nombres supuestos. Solo esperáis que os paguen desde Hollywood. Respecto a las aportaciones humanas que has brindado a la orden, he de reconocer que todas han sido muy elogiables vírgenes y mancebos de cerebro dúctil, a los que ha resultado fácil convertir en sacerdotisas y acólitos de Baphomet. También corriste ciertos riesgos al secuestrar a los pequeños. Pero nuestra recompensa no pudo ser más justa. 6 y 8 orgasmos diarios, la droga que ha necesitado tu sucio cuerpo y el lujo suficiente para que satisficieses todas tus otras perversiones. Sin embargo, querías más y más. ¿No habéis pensado en llevar la orden de los diablos lujuriosos de Oriente a California? ¿Qué ves de malo en esa empresa?, preguntó el brujo Antón, intentando recuperar sus mecanismos de autodefensa. La traición a la norma escarlata. Y la realidad de que vuestras pretensiones constituyen un sueño irrealizable. Hubierais sido descubiertos por las autoridades policíacas norteamericanas, ya que carecéis de los suficientes poderes para sembrar la semilla del diablo. Realmente, admitirlo conmigo, no habéis tenido cabeza. ¿Y si la cabeza no os sirve? Por favor, maestro, no nos matéis. Haremos lo que queráis. Renunciaremos a ese dinero y seremos sus esclavos más fieles. La súplica del matrimonio Sandor Levy fue un grito desesperado, como el aullido de unas bestias arrepentidas. Sus cuellos se alargaron, bien expuestos a la cuchilla, cuya aparición tanto temían, y sus gargantas realizaron la proeza de superar el terror al ser capaces de emitir las frases sin ninguna interrupción. ¿Quién ha decidido vuestra ejecución, hermanos dolientes? Solo he pretendido daros una lección. Porque la orden todavía espera mucho de los dos. Juntos habéis sabido organizar las más rentables casas de juego, donde hipotecan sus conciencias los banqueros, los políticos, los hombres de negocios, los periodistas y todos esos otros personajes importantes que mantienen a pleno rendimiento las calderas de la corrupción y del tráfico de conciencias. Y también habéis montado unos burdeles, en los que, además de comerciar con el sexo, se introduce la droga en una sociedad cada vez más corrompida. Esto nos ha permitido vivir casi a la luz pública. Claro que esa película va a desencadenar una ola de protestas muy poco ventajosa para nuestros planes futuros, ahora que estamos en las puertas de la década de los 30 del siglo XX. La película no ha comenzado a rodarse, exclamó el brujo Antón, queriendo aferrarse a su última posibilidad de salvación. Nada más que debemos telegrafiar a Hollywood anulando el contrato que firmamos en Londres. Intervino Julia, con la expresión convulsa y los dedos agarrotados. De acuerdo, os creo.
Aceptó Gerard Vintras, pero antes de seguir con los otros invitados quiero escuchar vuestro juramento. ¿Juráis obedecer todos mis mandatos aunque estos llegasen a exigiros la muerte del otro? Los dos se miraron indecisos. Sus secas pupilas, enrojecidas por la latente amenaza, tan solo reflejaron el pavor inmenso que las dominaba. Por esta única razón se atrevieron a susurrar: «Lo juramos». La respuesta fue metálica porque la mentira, que los amantes habían creído necesaria, disparó el mecanismo que puso en acción las dos cuchillas circulares, ocultas en los respaldos de los asientos, cuya acción fulminante permitió que se produjera la doble decapitación. El chasquido terrorífico de la piel, la carne y los huesos al ser cortados tuvo el acompañamiento biológico de las venas reventadas, chorros de vida expulsados hacia la nada por la decisión de una voluntad homicida que desconocía por completo la piedad. Y con las dos nuevas cabezas caídas sobre las bandejas de plata correspondientes, los otros tres invitados intentaron huir de allí, aunque sabiendo lo que les esperaba. No se equivocaron en sus temores, volvieron a aparecer otras abrazaderas, que los inmovilizaron de la misma manera que al matrimonio Standor Levy. También habían sido salpicados por el líquido vital de la pareja que acababa de ser ejecutada por el maestro. «Es tu turno, oficiante Sandroz. ¿Por qué tiemblas como si estuvieras sufriendo los primeros síntomas de un ataque de epilepsia? ¿Debo considerarlo una prueba de que te consideras culpable de haberme traicionado? Cálmate, te lo ruego. Quizá estés precipitando la idea de que voy a matarte de la misma manera que los otros tres. Solo te supondría un pequeño esfuerzo dominarte. ¿Quieres que te recuerde a qué te dedicabas antes de que decidiésemos incluirte en la Orden de los Diablos Lujuriosos de Oriente?» El aludido apretó los labios, mordiéndose el inferior, incrustó materialmente los 10 dedos de sus manos en los posabrazos de la silla, y pegó las piernas a la dureza de la madera en la que se sentaba. Su rostro aparecía cubierto de un amarillo enfermizo y sus ojos propendían a saltar fuera de las órbitas. Mientras consigues tranquilizar tu sistema nervioso, tus miedos absurdamente anticipados, te refrescaré la memoria. La voz de Gerard Vintras mostraba una dulzura exagerada, mefistofélica, y en su boca se hallaba grabada la sonrisa del tirano que ha tenido a bien ser misericordioso. Te conocí cuando eras un simple contable en Wall Street, por lo que vivías en un mísero apartamento del Bronx, en el Nueva York de 1919. Ya habías comenzado a deambular por las noches, asesinando prostitutas en un ingenuo remedo del supuestamente inglés Jack el Destripador. Nos encontramos cuando acababas de descargar el cuchillo de carnicero, qué primitiva herramienta de ejecución, amigo mío. Sobre el ajado cuello de tu cuarta víctima. En aquel momento te di un susto de muerte, por lo que quisiste degollarme como a un cerdo. Pero mis reflejos eran más rápidos que los tuyos, y logré reducirte contra la pared y en medio de un sinfín de cubos de basura mísera escenografía cuando te hallabas en condiciones de exhibir tu maldad en los salones más grandiosos del mundo. No me supuso un gran derroche de razonamiento, una vez te llevé a mi piso, convencerte de que la adulación, la oportuna información perjudicial a uno o varios terceros y la corrupción te podían situar en lo más alto de tu profesión. Y al obedecerme llegaste a la cumbre de las finanzas mundiales. Al mismo tiempo te habías convertido en uno de los oficiantes, tal vez el mejor, de nuestras misas negras. Porque tus dagas, las de acero, para el sacrificio sangriento, no podían ser más certeras y eficaces. Reconozco que donde te superabas era en los despachos de los grandes agentes de bolsa. Por eso fue tuyo el mérito del crack del 24 de octubre de 1929, en el que tu país, los Estados Unidos, pasó de la opulencia enloquecida a la pobreza del racionamiento. Claro que los cientos de suicidios que presenciaste, especialmente los de tus amigos más íntimos, te hicieron creer que te habías excedido. Y empezaste a cuestionar la eficacia de la infinita malignidad que supone la norma escarlata de la Orden de los Diablos Lujuriosos de Oriente.
Yo no os he traicionado, maestro, gritó el oficiante Sandroth, parcialmente recuperado y tan tenso como en el momento que fue golpeado emocionalmente por la primera ejecución. Nadie se ha atrevido a acusarte de esa barbaridad, queridísimo amigo. Solo he dejado patentes tus méritos y tus debilidades, lo que no presupone que hayas de ser reo de un delito tan grave. Sin embargo, veamos, ¿a cuántas familias salvaste de la quiebra al aconsejarles que convirtiesen su dinero en bienes inmuebles y en joyas en lugar de seguir especulando con las acciones? La mayoría de estos son grandes fabricantes de armas, gángsteres y millonarios que con sus negocios fomentan el ocio social y religioso. Volvió a alzar la voz quien se sentía cada vez más amenazado. Ciertamente. Y yo aplaudo tu decisión aunque no se la hicieras conocer a la asamblea de los viejos diablos. Bueno, dejémonos de rodeos. ¿Qué dices de la familia Overkin? ¿En base a qué méritos permitiste que salvaran la totalidad de su fortuna? Pues yo estoy enamorado de Lucas, el hijo menor. Es un muchacho delicado, muy sensible y exquisito, al que la ruina hubiese llevado a la locura. Se habría quebrado como un caro y frágil jarrón de sebres al ser estrellado contra el suelo, ¿no es cierto? Porque el tal Lucas es un homosexual refinadísimo, una mujercita encantadora a la que no te cuidaste de aleccionar para que se incorporara a nuestra orden. ¿Te atreves a negarlo? No. Pero él ha sido mi única debilidad. ¿Es que vais a ejecutarme por un solo error, maestro? No lo llames error. Ha sido una torpeza imperdonable contra la norma escarlata, que ha venido a demostrar que no tienes cabeza y como la cabeza no te sirve, mejor está decapitada. El mortal alarido del exoficiante Sandroth taladró las paredes de la estancia mucho antes de que la cuchilla circular entrase en contacto con su cuello. Y por culpa de los ecos de su garganta casi quedó ahogado el estrépito de la piel, la carne, los huesos y la sangre al ser cortados con una violencia acerada de relámpago, para que una nueva cabeza fuese depositada, grotescamente, sobre la bandeja de plata que le estaba reservada. La muerte ya había almacenado unos hedores insoportables en la espesa atmósfera que rodeaba a los tres únicos ocupantes vivos de las sillas que rodeaban la enorme mesa de banquetes. En las dos puertas gigantescas seguían encontrándose, imperturbables, los 8 siervos encapuchados, y más allá de los vitrales continuaba aguardando la noche, como indicativo de que sus horas eran las más propicias para que el crimen y la perversión se enseñorearan en el universo de los simples humanos. Y ahora os toca de vosotros, mis fríos austríacos, repitió el proceso Gerard Vintras. Me parece que ya me tenéis miedo, aunque mostréis unos rostros excesivamente pálidos. ¿Debo suponer que os consideráis inocentes? Solo llevamos un año en la orden, dijo un hombre peinado a raya, con una especie de flequillo engomado sobre su alta frente y un minúsculo bigote cuadrado entre su nariz afiliada y su delgado labio superior. No hemos acumulado tiempo suficiente para poder ser tachados de traidores, mientras que vos, maestro, que tanto habéis reprochado a los 4 decapitados la torpeza de sus cabezas, ¿no es tan cierto que la vuestra también ha demostrado idéntica torpeza al haberlos elegido? Tienes toda la razón, mi sagaz y predilecto acólito. Y como la cabeza no me sirve, será mejor que la separe de mi cuello. Nada más proferir la última palabra, se disparó la cuchilla acerada, la cual, saliendo del encierro de madera, cortó la seca piel, la dura carne y encontró, acto seguido, la resistencia del hueco, aunque terminó por partirse. Sin embargo, no liberó ni una sola gota de sangre de las numerosas venas seccionadas. Porque la cabeza nada más que cayó en la gran bandeja de plata, soltó una carcajada infernal, espiral de locura que ascendió a lo más alto de la bóveda, y luego siguió hablando. Parece que he conseguido asombrarte, aunque eso no hay duda, tu frío y práctico cerebro prusiano tardará muy poco en decirte que has presenciado un truco de magia negra. Te equivocas.
Y si yo he cometido el error, lo que admito, se debe a que he tratado con seres humanos porque soy Baphomet, el rey de las tinieblas. Ahora, para mostrarte mi poder, os abrazaré con el terror. Antes de que la representación infernal diese comienzo, la pareja de supervivientes se vio libre de las abrazaderas metálicas que les sujetaban el cuerpo. Y, repentinamente, la inmensa estancia se ensombreció, de todas partes comenzó a manar una humareda densa y pestilente, se escuchó el reptar de cientos de seres escamosos, cornudos y repelentes, cuyas fauces se abrían para morder el aire preñado de hedores de azufre. Y una pavorosa llamarada devoró la mesa de banquetes, llevándose en su cresta la aún riente cabeza decapitada de Baphomet, el cual dirigió los carbunclos de sus ojos al acólito austríaco caído en el suelo, y proclamó con voz de huracán: te he reservado el mayor poder que hombre alguno ha detentado. Porque eres el más perverso e inhumano de mis fieles. Apodérate del gobierno de la nación que será el azote del mundo, y demuestra a todos que el terror que encierra la crueldad cuando es manipulada por una mente como la tuya. Llévate a esa mujer, aunque no tardarás en cambiarla por otras. Y puedes estar bien seguro de que tu nombre quedará registrado en la historia de los humanos con letras de sangre y genocidio Adolf Hitler. La última creepypasta se llama La criatura en el camino. Había una vez un pueblo pequeño y callado en el área rural. Era tan pequeño que solo había un estrecho camino de pasto que conducía fuera de él, que los visitantes con frecuencia transitaban. Sin embargo, los pueblerinos tenían una importante regla: nunca atravesarlo solo. Esto era estrictamente impuesto a todos en general, pero un curioso joven decidió romper la regla. Se preparó un día y salió, cuando nadie más estaba cerca, a explorar el camino sin compañía. En lo que se acercaba al trayecto por primera vez se dio cuenta de algo muy extraño. Él estaba consciente de todas las personas que llegaban al pueblo, pero el camino en sí parecía como si estuviera en desuso. Grama y hiedra lo recubrían y se encontraba tan pobremente mantenido que se elevaban hasta la cintura del niño, dificultándole ir a paso rápido. Aunque esto no lo disuadió. Determinado a hacer su viaje valer la pena, continuó andando hasta el pasto más profundo, mirando ocasionalmente sobre su hombro para asegurarse de que nadie lo observara. Se movía con sigilo, esperando estar fuera de vista para aquellos que anduvieran de encuentro. El disfrute del niño fue entonces cortado en seco por el sonido de algo moviéndose en la grama a su lado. Se detuvo de inmediato, mirando y escuchando la fuente del disturbio. La maleza era tan gruesa que no le dejaba ubicar a nadie ahí, pero podía escuchar el sonido de algo arrastrándose en la grama cerca de sus pies. Podía distinguir que no era tan grande, aunque persistía en su mente una horrible sensación, la sensación de ser acechado. El niño fue llenado por una creciente resignación al darse cuenta de que le era imposible regresar antes de que la criatura llegara a él ahora que había avanzado tanto y siendo la grama otro impasse a considerar. Entonces sintió más que nunca la presencia de un tercero, pero la criatura ya lo tenía en su mira. Por el rabillo de su ojo el niño pudo distinguir un gran par de ojos y unos largos y afilados colmillos fijados en él. Su corazón lo golpeaba salvaje en el pecho cuando se volteó para encararlo. Pero una mano lo tiró del brazo. El niño dio un quejido y volteó, encontrándose con la cara de uno de los viejos del pueblo. Grandísimo tonto. ¿Qué no sabes el peligro que conlleva venir aquí solo? El hombre lo llevó de su mano y corrió en dirección al pueblo con él. El niño se agitó y el terror regresó cuando advirtió a la criatura siguiéndolos, pero nunca consiguió alcanzarlos. Corrieron, sin aliento, hasta haber escapado de vuelta al pueblo. Luego de conseguir un respiro, el anciano le dio un fuerte sermón al niño por haber ignorado las tan recurrentes advertencias. Al terminar, miró hacia arriba y dio un ligero suspiro. Supongo que eres suficientemente grande, mereces saberlo, hijo, para la sorpresa del niño.
El hombre condujo al pequeño a su casa. Era una bastante amplia, con unos colosales estantes repletos de libros sobre criaturas de las que el niño solo había escuchado en mitos. Hombres misteriosos en batas de laboratorio dispersos, estudiando de ellos. Lo dirigió a un cuarto desocupado, en donde se alojaban unas computadoras grandes. Te voy a contar la verdad acerca de lo que viste hoy. Súbitamente, el anciano se volteó y puso su vista sobre el niño, congelándolo en su lugar con una fulminante mirada. Pero primero, voy a hacerte una pregunta. Bueno amigos de YouTube, espero y les haya gustado, muchas gracias a todos los que están suscritos a mi canal, nos vemos en el siguiente vídeo, buenas noches.